comité, pero con el objetivo de poder ir avanzando fundamentalmente en continuar con el estudio particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley 19.886 en materia de estándares de probidad, transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Tenemos como invitado en el primer punto al señor presidente de Convergencia Mesa Pyme y Cooperativas de Chile, don Eduardo del Solar, a quien le ofrezco la palabra, don Eduardo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores conectados y presentes. Y como Convergencia Nacional de Gremios Pymes, en la cual están agrupados la mayor cantidad de empresas pymes productivas, exportadoras, importadoras y abastecedoras del Estado, las cuales solo en el área de las pymes de la salud abastecemos al Estado más de 235.000 millones de pesos. Queremos exponer hoy día una vez más en la modernización de compras públicas, pero sin antes comenzar haciendo un reconocimiento a este Senado, porque esta es una ley que ingresa por la Cámara de Diputados, se pasa a una máquina bastante rápida, no se le hace ninguna corrección, se aprueba con mucha rapidez una ley que iba orientada absolutamente a privilegiar a las grandes empresas y sobre todo las transnacionales. Y es en este Senado en donde logramos aterrizar esto junto a los senadores Aravena, que espero esté conectada, y el ex senador Pizarro, que fueron capaces de escuchar a las pymes junto al senador Durana, y hemos logrado avanzar en este proyecto y ir haciéndolo un proyecto bastante más pro pyme que lo que era ese proyecto salido desde la Cámara de Diputados y de la cual también agradecer que nos dieron la oportunidad como Convergencia de Gremios Pyme de poder trabajar junto al gobierno anterior y junto a los asesores de ustedes en modificaciones sobre esta ley. Dicho esto, quiero decir que nosotros, para que esta ley sea completamente pro pyme, que ya sentimos bastante que lo es, pero falta corregir algunas cosas, voy a dar los 4 puntos y después quiero detallar lo que hemos escuchado. Nosotros creemos que como primer punto, en el artículo 7, numeral 3 de las indicaciones del Ejecutivo, lo que tiene la descripción del convenio marco es el procedimiento de contratación, es el procedimiento de contratación competitivo realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública que persigue la eficiencia y reducción de los costos y transacción del suministro de bienes o de servicios estandarizados en los organismos públicos con demanda regular y transversal. La verdad que hay una parte de la indicación que a nosotros nos preocupa, que tiene que ver con la admisión de estos convenios se realizará mediante licitaciones periódicas abiertas a todos los oferentes de los respectivos bienes o servicios, seleccionándose a múltiples proveedores bajo las condiciones señaladas en las bases de licitación. Y este es el punto que más nos preocupa. Estas condiciones podrán incluir requerimientos técnicos, económicos, mínimos o numéricos, o número o porcentaje de proveedores para ser seleccionado un determinado convenio en marco de manera de garantizar la competencia entre oferentes. La verdad que nosotros solicitamos corregir y eliminar ese párrafo o modificar, no permitiendo nunca bajar el número de proveedores de la competencia. Nosotros creemos que para las pymes es fundamental que los convenios marcos estén abiertos a la competencia en todo momento y que no estén limitados en una competencia de entrada que lo único que hace es que el más poderoso pueda ir con productos a más bajo costo o pueda crear multiroot y deje afuera a las pymes por una forma casi por secretaría. Yo creo que la entrada debe ser garantizada para todos
y que en el convenio marco en su interior ahí se produzca la competencia. Luego, en el artículo 7º, numeral 4, cuando habla del acuerdo dinámico de compras, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la indicación del Ejecutivo, pero nos preocupa que ahí hay una indicación de los senadores en la cual le cambia un poco el sentido, donde dice es el procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compra y Contratación Pública en la forma que establezca el reglamento que tiene por objeto el acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas y la eficiencia operacional para el acceso a los organismos del Estado. Y aquí viene lo que no nos gusta, que creemos que debiera corregirse, aunque el Ejecutivo no lo pone. Menciono esto por si se acepta la indicación del Ejecutivo no hay problema, pero si se acepta lo de los senadores habría que corregir esto cuando dice a bienes o servicio único de uso frecuente. Entonces, eso también limita, y nosotros creemos que todo aquello que pueda limitar no es bienvenido para las pymes. Después, en el artículo 7º, numeral 6, donde habla de los diálogos competitivos, la verdad que el Ejecutivo dice el diálogo competitivo es el procedimiento competitivo de contratación en virtud del cual el organismo del Estado define en las bases de licitación una o más necesidades que deberán ser satisfechas a partir de un diálogo o debate estructurado que tiene por objeto determinar y definir los medios más idóneos para la satisfacción de dicha necesidad. Este procedimiento se desarrolla en la fase sucesiva que permiten la reducción progresiva del número de proveedores y soluciones por examinar, además de ir delimitando de forma progresiva las condiciones específicas del bien o servicio requerido. Nuestra observación es que para las empresas de menor tamaño deben participar de estos diálogos resguardando la intervención y concentración de mercado que podrían hacer las grandes empresas, especialmente las transnacionales, quienes en su mayoría son fabricantes y pueden diferenciar productos, cosa que le agreguen un pequeño detalle de fabricación y cambian el producto. Y eso lo hemos visto en salud bastante. Por lo tanto, quienes en su como son fabricantes, nosotros lo que pedimos es que sea siendo esta eliminada en forma progresiva, como lo menciona la indicación que hemos destacado. Y luego, en el artículo 8, que se refiere al trato directo, bueno, nosotros creemos que el trato directo nunca debe ser aceptable, salvo que sea proveedor único. Pero el Ejecutivo dice que esta no menciona la figura recurrente, que son los comodatos, los cuales, debido a su particular forma de operación, terminan siempre en un trato directo. La verdad que en salud hay muchos comodatos, y cuando se extienden estos comodatos se transforman en tratos directos. Por lo anterior, y con la convicción de esta modalidad, esta es mala para el Estado, también como la competitividad de la empresa, y pedimos que los comodatos o su extensión no puedan ser usados como trato directo, deben seguir siendo comodatos. Eso es nuestra observación al proyecto, pero quiero extenderme en algunas otras, porque entre que yo construí esta presentación, escuché atentamente el otro día la intervención de las municipalidades. Las municipalidades se expresaron sobre un tema que para las pymes es tremendamente importante, que es la compra ágil o compra rápida, llámenla como quieran. La verdad que la compra ágil es un instrumento absolutamente pro pyme y que debe estar contemplado en la ley sobre las 100 UTM. La verdad que en su momento para nosotros sería mucho más cómodo que fuera 150, pero si está en 100, bueno, de 100 hacia arriba es lo que creo que es rápido. Pero escuché con estupor a la municipalidad decir que la compra ágil lo que hace es que ellos van a comprar más caro. Y quiero decirle que eso es totalmente falso. Las municipalidades compran más caro porque son pésimos pagadores, porque no pertenecen al CICFE, porque nadie quiere hacer negocio con una municipalidad, porque las municipalidades lisa y llanamente no pagan. Y más aún, cuando caen en esta
figura que tienen las municipalidades de sociedades por el lado, ¿no es cierto?, que son ¿cómo se llama esto? Bueno, que compran por ellos no pagan. O sea, yo les digo abiertamente, ¿quién quiere hacer negocio con la municipalidad, por ejemplo, de Recoleta hoy día? ¿O quién quiere hacer negocio con la municipalidad de Talcahuano? Entonces, las municipalidades compran cara porque lisa y llanamente no pagan y no están integradas al SICFE. Si ellos quieren comprar barato, que se integren al SICFE y paguen a través del sistema público que está pagando bastante bien hoy día. También hay que destacar que hoy día se están pidiendo contratos en una situación económica bastante enrarecida, se están pidiendo contratos a 5 años. Se cotiza el contrato a 5 años. El Estado hoy día, nadie está en condiciones de poder cotizar contratos a 5 años. La verdad que habría que tener una bola de cristal demasiado grande y buena para poder decir qué va a pasar con el dólar de aquí a 5 años o qué va a pasar con la inflación. Y nuestra experiencia es que con los contratos de largo plazo estamos bastante hundidos. Y finalmente quiero poner ese tema aquí en este Senado porque es un tema de preocupación grande, porque en los hospitales públicos todo lo que tiene que ver con contratos de diagnóstico son contratos que están a 5 y 7 años y que fueron hechos con un dólar de 650 como horizonte máximo y con una inflación que está entre el 2 y el 3. Entonces, hoy día esos contratos están quedando absolutamente fuera de mercado y es muy probable que venga una crisis, y lo quiero dejar aquí instalado, que venga una crisis en el área de diagnóstico que se haga insostenible por no poder llegar a los precios. Entonces, y finalmente, en los convenios marcos, yo creo que debe ser también representativo por actividad. La verdad que hoy día se han hecho con un carácter económico, entonces hablan de los productos de mayor rotación que debieran estar en los convenios marcos, y si eso nos vamos entonces a salud, los productos que debieran estar serían los parches curitas y los guantes. ¿Ah? Y la verdad que así no funciona el sistema, los convenios marcos deben funcionar por actividad y deben ser representativos. Y nosotros lo estamos sufriendo hoy día en salud de 11.800 productos que estaban en el convenio marco. Por este sistema nos fuimos a 400. Y el Estado hoy día está lleno de tratos directos en salud y lleno de licitaciones atrasadas, caído en un abastecimiento del 30%, producto de no haber visualizado este desastre. Y ahí pongo como ejemplo que si en salud está totalmente variando el tema, por eso no se puede hacer un cordón de acuerdo a lo que más. Hoy día venimos saliendo de una pandemia, tuvimos la fiebre porcina, hemos tenido el virus sincicial, otro día tenemos cáncer, otro día tenemos patologías como a las coronarias, oftalmológicas, etcétera, traumatológicas. En el año 2020, 2019, 2020, 2021, casi no salieron productos de ortosíntesis, o sea, vale decir prótesis, rótula y pernos y tornillos de traumatología. Entonces se sacaron del convenio marco porque rotaban poco, pero resulta no era porque las patologías no existían, sino que porque estaban paradas por la pandemia. Bueno, es cuanto les quería decir y volver a felicitar a este Senado por lo que ha hecho y decirle a quienes pensaban que había que eliminar este Senado, afortunadamente esto no pasó, este Senado sigue funcionando y es el que le ha podido dar a las pymes tener acceso a esta ley que sea un poco más humana con ella. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Eduardo. Vamos a dar comienzo formal. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos la Comisión de Economía. ¿Consultas a don Eduardo? Él es siempre muy claro en esto. Él es siempre muy claro, así que estamos bien. No, una consulta referida a lo que nuestro invitado planteaba cuando
aprovecho de decir, por cierto, que no comparto las declaraciones de la Asociación Chilena de Municipalidades respecto de no jugársela por las pymes, digamos. No fue para nosotros también muy sorprendente, y creo que tampoco recoge el espíritu de muchos alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo el país, al menos en lo que he conversado en la región de Atacama, y formalmente le he pedido también una reunión en la Asociación Regional de Municipios de Atacama, Alarma, para hablar respecto de este tema en particular y de la presentación que aquí se hizo. Y por tanto no comparto en que los dichos en esa oportunidad referido a que privilegiar a las pymes es comprar más caro, muy por el contrario. Eso en las realidades regionales es dinamizar nuestra economía, y eso para quienes vivimos en regiones lo tenemos absolutamente claro. Pero quería preguntarle a don Eduardo, cuando él se refiere que las municipalidades compran por el lado de estos medicamentos, ¿a qué figura se refiere? A las corporaciones municipales. Me acabo de acordar sí, eso del nombre. estábamos, sí, era lo que estábamos comentando aquí Es que fuera del micrófono. Trato de olvidarme de ese nombre porque es terrorífico. Yo creo que porque salen de la responsabilidad del alcalde, entonces cuando uno les va a cobrar son incobrables. No salen de la responsabilidad del alcalde, del presidente de la corporación. ¿No? No. Es que el alcalde es presidente de la corporación, porque es una corporación municipal, aunque es de derecho privado, así que no salen de la responsabilidad del alcalde. Claro, pero sí en algo tiene un punto, don Eduardo, es que de alguna forma con esa figura se ha intentado soslayar el control al organismo fiscalizador. Eso sí. Sí, eso es cierto, pero el tema, presidente, el tema es el siguiente. Desgraciadamente, en los municipios se ha dado una dinámica bien negativa, porque como son contratos y hay una posición muy débil de los proveedores, claro, nadie reclama, terminan todos factorizados para no perder los contratos, para no caer en desgracia. Eso es lo malo, digamos. Entonces se han transformado en unos pésimos pagadores y además muy abusivos. Es impresionante cuando uno analiza la factorización de los contratistas o subcontratistas o de proveedores de los municipios, de las corporaciones, y es impresionante. Y eso es por... Justamente ayer me llegó un caso que a un proveedor de un servicio de guardia llevan 8 meses sin pagarle a una corporación. Entonces no se atreven a demandar porque pierden contratos, tienen boletas de garantía, los contratos son bastante abusivos en el sentido de que te empiezan a pasar multas para demostrar que hiciste mal el servicio y al final sale para atrás. Eso es un tema que hay que estudiar después también. Muchas gracias, senador Sandón. Muchas gracias entonces a don Eduardo del Solar, y le vamos a dar la palabra al informe de la biblioteca que se solicitó por parte de esta Comisión de Economía al abogado don Samuel Argüello, economista, don Samuel Argüello, y bueno, ojalá en un plazo no superior a 10 minutos podamos tener este informe. Muchas gracias. Gracias, presidente, por la invitación. La Comisión había solicitado un informe sobre los recursos, las sanciones que hay en compras públicas a nivel internacional y sobre comparadores de precios, herramientas para comparar precios también en compras públicas. Y eso es lo que elaboramos en la biblioteca. En el informe que entregamos hace una semana y media, se trata el caso de la Unión Europea y también el Reino Unido, que aunque ya no forma parte de la Unión Europea, todavía seguía por las mismas directivas que se hicieron en su momento. Decidí hacer el caso de la Unión Europea porque son 27 países. Son una directivas que afecta a 27 países, lo cual es bastante amplio. Y voy a empezar directamente con el tema. ¿Dónde puedo yo pasar las...? Ah, vale. Perfecto, ahí está, ya. Empiezo con los principios generales y los tipos de recursos. Los recursos son las formas que tienen tanto las empresas privadas como los organismos públicos de hacer frente a las irregularidades que se puedan dar durante el proceso de compras públicas. Eso. ¿No cambia? Para cambiar aquella, ¿cómo hago? Vale, tarda un poquito, vale. Ya.
Para que tengamos un poco el contexto de cuál es, hay 3 directivas respecto al ámbito de recursos que regulan el tema de las infracciones. Son la directiva, las que se ven allí, las 2 primeras, que se modificaron bastante con la directiva del 2007, la 66EC de la Comisión Europea. Primero veamos a qué afectan estas directivas de recursos. Depende básicamente de 3 cosas: del valor del contrato, del organismo que lo adjudica y del sector al que se refiere la compra pública en particular. Hay diferentes umbrales, 3 umbrales principales, para determinar si la compra pública está regida por las directivas de recursos o no. En general, digamos que la norma general es que están sujetas a las directivas de recursos las compras públicas que son de más de 162.000 euros sin IVA, excepto en el ámbito de defensa, que se regula de otra manera, hay otros umbrales. Y después hay algunos tipos de contratos, más bien de obras grandes, podríamos decir, de infraestructura, podríamos decir, que son en temas en algunos aspectos de telecomunicaciones, algunos aspectos de ferrocarriles, transporte marítimo, fluvial, etcétera, que ahí el umbral es más alto y es de 240.000 euros más IVA. Y después lo que son ya grandes obras públicas, como puentes, vías férreas, rutas, etcétera, el umbral de las concesiones ya es de 6.242.000 euros, que es mucho más alto. Y hay algunas excepciones para los contratos de defensa por temas de seguridad, etcétera, que no se aplican tampoco estas directivas. Todas estas, en el informe está mencionado, pero hay una lista bastante larga, un anexo en la directiva que dice los sectores específicos, los organismos que están afectos a las directivas de recursos y cuáles no, que se pueden revisar en el informe, pero no voy a entrar porque es una lista de varias decenas de páginas. Eso es el ámbito de aplicación, los principios generales y los tipos de recursos que existen. Voy a pasar ahora a mencionarlos. Bueno, primero, lo más básico, ¿cuál es el objetivo de las directivas de recursos? Lo que intentan es corregir irregularidades en el momento en que se producen. No esperar para que se haga un daño mayor, sino tratarla tan pronto como se pueda. Otro objetivo es que los operadores económicos es tanto el sector público como las empresas que participan en las licitaciones, puedan monitorear las adjudicaciones en todo momento. Asegurar, por supuesto, que no se produzcan, asegurar que se reduzcan las posibilidades de adjudicación ilegítima, porque se eliminan participantes, porque se ponen condiciones sin sentido, etcétera, e incrementar la legalidad de transparencia y generar confianza en los negocios para favorecer la actividad económica. ¿Quién puede, dentro del contexto general de directiva de recursos, quién puede solicitar la aplicación de un recurso? Básicamente cualquier empresa que haya mostrado interés en la licitación en particular, o que lo hubiese mostrado si se hubieran dado las condiciones necesarias para que participara. Por ejemplo, una licitación puede que no se publique y solamente se invite a algunos participantes, pero puede haber una empresa que, si se hubiera publicado esa licitación para todos, hubiera estado dispuesta a participar, pero por esta irregularidad no lo hizo. También podría solicitar podría acogerse a las directivas de recursos. Muchas gracias. Y hay 3 principios generales que guían las directivas de recursos, que sean claros y sin complicaciones para que todo el mundo pueda comprenderlos, que estén disponibles siempre para todos los participantes y que sean útiles para prevenir y corregir las irregularidades que se puedan dar. Ahora empiezo ya con los tipos de directivas de recursos para solucionar irregularidades. Hay 3, básicamente, solamente hay 3, que son la primera es las medidas provisionales, que se llaman, que
lo que buscan es que impedir que las irregularidades se conviertan en algo permanente o generen un problema que no se pueda solucionar o que sea inalterable. Y también busca evitar que queden fuera proveedores que podrían haber participado legítimamente en las licitaciones públicas. Hay 3 tipos de medidas provisionales para solucionar las irregularidades. La primera es la suspensión de las decisiones tomadas por la autoridad adjudicadora, la suspensión de la adjudicación en sí, cuando hubo una irregularidad, y la corrección provisional de una infracción, por ejemplo, el haber establecido requisitos, por ejemplo, de tamaño de facturación, por ejemplo, cuando se exige que una empresa tenga tanta facturación anual para poder participar. Si eso se determinó que no era adecuado para el tipo de licitación, se puede corregir ese tipo de infracciones. Uno de los principios importantes para las medidas provisionales es que sean efectivas, para que sean efectivas, el sistema legal debe ofrecer la posibilidad de un recurso efectiva, simple y rápida, y además los organismos encargados de tratar estos temas deben estar dispuestos a aplicar estas medidas provisionales que implican, en cierta medida, parar la licitación en un momento y no debe haber una actitud reacia necesariamente a aplicar las medidas. La segunda tipo de recurso ante las infracciones es la anulación, también está regulada en las mismas directivas europeas. Estas cancelan o dejan sin efecto las adjudicaciones irregulares o corrige irregularidades ya aprobadas. Hay 3 tipos de anulación, que es eliminar especificaciones técnicas, económicas o financieras discriminatorias, anular decisiones contractuales que han sido tomadas de manera irregular y corregir documentos o decisiones contractuales irregulares, por ejemplo, los pliegos que se entregan cuando no están conformes a la ley. Y es importante mencionar que cuando hay cuando se presenta un recurso de anulación, la adjudicación en sí no se puede llevar a cabo, queda suspendida en ese momento hasta que se solucione. Y la última de las medidas, muchas gracias. La última de los tipos de recursos es la indemnización, que básicamente son compensaciones para los operadores económicos, en general podríamos decir las empresas que participan, por el incumplimiento de las normas, cuando se ha generado un daño. Esto es importante, el segundo punto que dice en la Unión Europea, el procedimiento y jurisdicción depende de la legislación de cada país. Hay países que tienen tribunales específicos para el tratamiento de infracciones en compras públicas y otros se llevan a cabo en los tribunales ordinarios, podríamos decir. No tuve tiempo a revisarlo, lo iba a hacer esta semana, pero bueno. Para que tengan una idea, por ejemplo, en Bélgica, Francia, Irlanda, Lituania y Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido, las infracciones y todas las medidas, los recursos, etcétera, se ven en los tribunales ordinarios. En otros países pueden ser los tribunales ordinarios o tribunales específicos, o dependiendo del tipo de contrato, etcétera, hay diferentes posibilidades, pero existen los 2 casos. Y cuando se solicita una indemnización, también se puede anular la licitación según lo que se mencionó, lo que acabo de explicar más arriba. Eso es la primera parte respecto a los recursos ante infracciones que regula la Unión Europea. Y, bueno, no lo dije al principio, lo debería haberlo hecho. Estas directivas, seguramente ya lo saben porque han visto más temas sobre la Unión Europea, luego deben ser traspuestas a la legislación nacional, ¿vale? O sea, cada país debe incluirlo en su legislación según acordes a sus normas, digamos. Eso respecto al tema de recursos. Lo otro que pidió la Comisión era los comparadores de precios, ¿vale? Y eso voy a explicar un poco antes el tema en el que se engloban los comparadores de precios, que también están regulados en la Unión Europea por una directiva
que es la Directiva 2014-24/CE, que está ahí en el segundo párrafo. Y los comparadores de precios están dentro de lo que se llaman los sistemas dinámicos de adquisición. ¿Para qué sirven los sistemas dinámicos de adquisición? Voy a ir de lo más general a lo más concreto, para después hablar de los comparadores de precios en particular. Bueno, sirven básicamente para comprar bienes y servicios disponibles que habitualmente están en el mercado. Productos estandarizados, productos y servicios estandarizados, podríamos decir. Permite llevar a cabo procesos de compra pública más flexibles y permite la entrada de proveedores en todo momento. Es decir, cuando se establece un sistema dinámico de adquisición, se abre el sistema dinámico de adquisición, los proveedores se registran, se validan, digamos, en el sistema, pero siempre que esté abierto estos mecanismos de compra, nuevos proveedores pueden entrar sin ningún problema. Y esto está regulado en particular en la directiva, que explícitamente dice que siempre tiene que estar abierto para nuevos participantes. ¿Cómo están regulados los sistemas dinámicos de adquisición? Los regula, como dije, la directiva 2014-24/CE. Se compone básicamente de dos pasos iniciales. Se crea el sistema dinámico de adquisición y se establece un mecanismo de acreditación de proveedores que cumplan con los requisitos establecidos. Y después de eso se publican invitaciones a diferentes licitaciones para que los participantes puedan hacer sus ofertas. Y también es importante mencionar que la directiva explicita que los sistemas dinámicos de adquisición deben ser completamente electrónicos y abiertos permanentemente, en el sentido de que siempre pueda participar más proveedores. Sí. Agradeceré que puedan apagar un micrófono. Ya, gracias. Los pasos la directiva también regula los pasos que se deben seguir. Cuando se publica una convocatoria a compra, siempre se debe explicitar que es a través de un sistema dinámico de adquisición. En los pliegos de las licitaciones deben figurar la información técnica necesaria para poder utilizar este sistema de adquisición, es decir, el equipo electrónico que hace falta, la configuración, las especificaciones de red y acceso, etc. Y mientras esté funcionando el sistema dinámico de adquisición, siempre debe haber un acceso sin restricción completo y directo por todos los participantes a los pliegos de las licitaciones. Esto es el marco global en el que se enmarca los comparadores de precios. Y dentro de los comparadores de precios están los catálogos electrónicos, que es algo un poquito más específico. Los catálogos electrónicos sirven para simplificar y estandarizar las licitaciones y se utilizan sobre todo para la compra de productos relativamente estandarizados cuando hay muchos vendedores. Los catálogos electrónicos, dentro de los que se incluyen los comparadores de precios, básicamente son listas de productos y servicios que los proveedores completan cierta información de ella. Después voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente. O sea, después puedes explicar bien cómo funciona. Exacto. Sí, voy a poner dos ejemplos, uno en Italia y otro en Reino Unido, de cómo funcionan específicamente. Por ejemplo, un proveedor crea una lista de productos que se mantiene actualizada y luego los potenciales proveedores rellenan, digamos, los espacios en blanco, podría ser las características del bien, el precio, etcétera. Y esto que permite a los proveedores entregar información sobre el precio y sobre las características de los productos de manera estandarizada, que eso es casi lo fundamental del catálogo electrónico, que esté estandarizado. Permite una mejor evaluación de las ofertas por parte del servicio público, porque está todo puesto en un mismo formato. Incluso se pueden aplicar formas de decisión automatizada, organizar por precio,
por tipo, por características del producto, etcétera. Y también aumenta la transparencia para todas las partes. Y ahora pasamos a lo que pedía el senador Sandón sobre los ejemplos de catálogos electrónicos. El primero que... Bueno, en esta parte me costó un poco, debo decir que me costó un poco más encontrar información porque al fin y al cabo los comparadores de precios son herramientas que se utilizan, no es legislación, podríamos decir, son herramientas que utilizan los estados y cuesta un poquito más llegar a la información concreta del ejemplo, pero logré sacar dos ejemplos más o menos interesantes. El primero es Italia, en donde en 2011 el CONSIP puso en marcha un catálogo electrónico para fármacos. El CONSIP es el organismo que se encarga el principal organismo que se encarga de las compras públicas en Italia, para que sepamos quién es. Es un sistema centralizado que permite la agregación de solicitudes individuales para aumentar el volumen de compra, es decir, diferentes hospitales, organismos realizan su solicitud, el CONSIP las centraliza y pone en marcha licitaciones para la compra para así aumentar el volumen y reducir los precios. En la siguiente lámina hay un ejemplo y voy a poner el ejemplo directamente mientras leo la lámina anterior para que se vea. Esto podríamos decir que es lo que el catálogo electrónico en sí del CONSIP. Para el caso de los medicamentos. El servicio público lo que haría es poner el tipo de medicamento que requiere, el código ATC, que es el Código Internacional para el Medicamento, el principio activo, la forma de administración, la dosis y el tipo de presentación. Y lo que hacen los potenciales proveedores es rellenar esta tabla, básicamente en este caso con el precio en el que están dispuestos a ofrecer tal cantidad de producto. Todo esto, el CONSIP procesa los datos automáticamente y clasifica las ofertas según el precio más bajo y adjudica al mejor oferente, aunque también podría entrar en consideración otros tipos como otras características, como por ejemplo la cantidad, etcétera, pero en principio el precio es el que determina quién se adjudica la licitación. Este es un ejemplo de catálogo electrónico. Y el siguiente ejemplo es en el Reino Unido. Este es interesante porque es un sistema de subastas invertido. Eso quiere decir que, para que entendamos el contexto, gana la licitación el que ofrece un precio más bajo en una subasta en directo. Se llama el sistema e-auction, subasta electrónica, y está gestionado por el Crown Commercial Service, que también es el organismo público del Reino Unido, que se encarga el principal organismo que se encarga de las compras públicas. Esta diferencia de la anterior, que era en donde se agregaban diferentes solicitudes, permite tanto compras individuales de un organismo como la agregación de distintos pedidos de diversos organismos públicos, también para aumentar el volumen de compra y obtener precios más bajos. Como decía, lo habitual es que se use un sistema de subasta inversa en el que se compite por el precio a la baja. También podría ser una subasta normal en el que se compite por el precio alta. Por ejemplo, imaginemos que un organismo público quiere reciclar varias toneladas de papel y subasta ese servicio y obviamente se lo entregará al que le pague más céntimos de libra por kilo, etc. Pero lo habitual es que sea subasta inversa. Son subastas relativamente rápidas, duran entre 2 y 3 horas, pueden durar más, pero eso es algo en directo, como una subasta normal. Aunque normalmente se compite por precio, también se pueden ponderar otros criterios. El subastador, el organismo público, puede establecer características técnicas, ponderarlas y no solamente entregárselo al que ofrezca el precio más bajo, sino también al que ofrece el producto más adecuado a las necesidades del comprador del servicio público en este caso. Es una subasta en la que todos los participantes hacen una oferta inicial, pero a diferencia de una licitación convencional, este precio inicial es solamente el precio de entrada y después se hacen pujas hacia la baja
hasta que pasa un tiempo. Bueno, por ejemplo, si pasan media hora sin que nadie haga una nueva puja a la baja, se cierra la subasta y se adjudica al que entregó el precio más bajo. Y los proveedores, por un motivo de transparencia, saben en todo momento en qué puesto están, si son el que han hecho la oferta más baja, si son el segundo o el tercero, pero no saben contra quién compiten, para evitar posibles colusiones, pero a la vez para que haya una transparencia de dónde está cada uno. Eso es básicamente lo que nos pidió la comisión, lo que está en el informe, está más detallado. Y una pequeña fe de ratas, voy a enviar de nuevo, Pedro, el informe, porque una referencia a una de las directivas estaba mal hecha, había un error en el número, así que voy a enviar de nuevo, era respecto a los sistemas dinámicos de adquisición, voy a enviar de nuevo el documento sin ese error, pero que no afecta al contenido del documento. Eso es, si tiene alguna consulta. Sí, muchas gracias al economista de la biblioteca, don Samuel Arguello. ¿Se ofrece la palabra? El senador es don Manuel José Osandón. Samuel Arguello. Argüello. Igual que Kiko Argüello. El español, ¿lo conocí? Sí. Sí. Es que alguien nos habló por ahí de que estos sistemas podían mejorar mucho en la transparencia y todo si existían software de comparadores de precios. Algunos no están de acuerdo, otros de acuerdo, pero ¿cuál es tu opinión? Porque en el fondo los comparadores de precios limitan mucho o sea, pueden ayudar mucho a evitar la corrupción, digamos. Y si una cosa como esa puede ser algo optativo o debería estar en la ley, ¿cuál es tu opinión? Darle la palabra a la senadora Proboste para que pueda contestar, senadora. Muchas gracias, presidente. Felicitar el trabajo de la Biblioteca del Congreso. Preguntar si es que los sistemas dinámicos de adquisición tienen algún símil con nuestra compra ágil, si es que uno pudiese establecer a lo mejor diferencias entre cuáles son los criterios de unos y otros que nos pudieran orientar en esta etapa. Y mi consulta es con respecto a los catálogos. Se habla de que el símil que existe en Italia o en el Reino Unido sería nuestro Chile Compra. ¿Se concentra todo en la organización de compra en Italia, en el Reino Unido, y ellos compran a los hospitales, a los municipios, al ejecutivo, etcétera? ¿O en definitiva eso se va generando descentralizadamente por institución y por región? Ahí como que no me quedó muy claro cuando se abre la subasta electrónica en estos catálogos. Serían Carmen Gloria, no sé si alcanza. Ok, ahí estarían las tres consultas. Empiezo por el final, si le parece. Esa era la mejor pregunta. Si se centraliza todo, si no se centraliza. En el caso de Italia, que solamente se aplica esto para los medicamentos, sí se centraliza todo. Es una de las gracias, digamos, del catálogo electrónico. Todos los servicios públicos realizan sus demandas, el CONSIP las centraliza y publica las licitaciones, publica los pliegos para obtener mejores precios. En el caso de Reino Unido, creo que lo dije, está la opción de compras individuales, un servicio público pone una subasta y se lleva a cabo, y también está la opción de centralizar diferentes compras para hacer una subasta y obtener mejor precio. Lo que mencionaba el e-auction, esto de Reino Unido, es que los que participan deben estar dispuestos a que se centralicen sus compras. O sea, puede ser que un organismo la presente solamente para hacerla individualmente, pero el organismo del Reino Unido, ¿cómo se llama? Commonwealth, el Crown Commercial Service, puede decidir que hay solicitudes similares y hacer una agregación de compras.
Respecto a si es obligatorio o no es obligatorio, la directiva europea no dice que sea obligatorio, pero si se hace, sí que está regulado. Si se establecen sistemas dinámicos de adquisición, sí que están regulados en la directiva que mencioné, que es la del 2014. Por lo tanto, no hay obligatoriedad, pero tampoco pueden hacer lo que quieran cuando los establecen. Se establece que tienen que ser abiertos, transparentes, estar siempre disponibles, aceptar a nuevos competidores en todo momento que esté abierto, etcétera. Así que no hay obligatoriedad, pero sí hay regulación. Y en el caso de Chile, lo que estamos viendo, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Debería existir un comparador de precios? Aunque sea individual. Claro, no sé si yo debo decir si debe existir o no, pero existe en otros lugares y parece que funciona. Eso es lo que más podría decir. Es algo habitual, se usa y hace años que se usa. Por ejemplo, el de Italia es del 2011. Tiene un buen tiempo en funcionamiento. Eso yo creo que sería lo más concreto que podría decir al respecto. Y la comparación con compra ágil, la verdad no me atrevería a compararlo porque no hice el estudio. Sería aventurarme mucho, yo creo, hacer una comparación de esto con compra ágil, porque tendría que verlo en detalle. Lamento no poder, pero prefiero no aventurarme sobre algo que no me atrevo a comparar así sobre la marcha. ¿Y será posible para una próxima sesión? Por supuesto. Solamente como para tener en definitiva este sistema dinámico de adquisición con la compra ágil que se está proponiendo en el proyecto. Muchas gracias por la exposición al economista de la Comisión de la Biblioteca, y ahora pasamos a una solicitud que se ha planteado por parte de la senadora Carmen Gloria Aravena con respecto a una situación en particular que está viviendo el Servicio Nacional del Consumidor, en que se habrían caído los sistemas. Esto fue platamente expuesto por parte de la senadora Carmen Gloria, y hoy día tenemos del Servicio Nacional del Consumidor a su director subrogante, señor Jean-Pierre Cuchot, jefe de gabinete Carolina Durán y asesor de consumidor, señor Matías Carrasco. Le ofrezco la palabra primero a la senadora Carmen Gloria porque ella ha solicitado para que pueda introducir el tema y luego dejamos al Servicio Nacional del Consumidor. Senadora Carmen Gloria. Bien breve, primero agradecer la presencia de todos y básicamente no es en contra de, sino todo lo contrario. Nosotros tuvimos la oportunidad en la comisión del año pasado y antepasado de trabajar mucho con el CERNAC. La ley del consumidor prácticamente un año, entonces sabemos la importancia que tiene la institución, sabemos que maneja mucho dato y que no es la única que está afectada. Bueno, hoy día ya el Poder Judicial la semana pasada tuvo dificultades bien grandes en temas informáticos, y es saber en qué situación se encuentran hoy día, cómo ha sido, digamos, este proceso, cómo podría afectar a los consumidores y a la institución, y por otro lado, si hoy día está resuelto o no, y si es que es un tema de recursos, el hecho de que estén en las circunstancias en que están, porque hay que reconocer que hay algunos servicios, lo hemos visto en el tema de Chile Compra, latamente con este proyecto que estamos viendo, claramente los soportes informáticos y tecnológicos a veces nos quedan chicos. Chile es un país que está en una crisis de ciberseguridad, que no es responsabilidad de ustedes, este es un tema nacional, pero dado que somos la Comisión de Economía, es muy importante que no solamente nos expliquen a nosotros, esta comisión la ve mucha gente, la vio en los comerciantes, la Asociación de Consumidores, y eso permite también a ustedes poder decir si esto también es algo tan complejo o finalmente los efectos a los consumidores no va a ser tan difícil y no hay datos que se filtren, que es lo que a uno le podría preocupar y que podría afectar hoy día a mucha gente a través de, obviamente, los llamados telefónicos, correos electrónicos, WhatsApp u otro tipo de mensajes que en el fondo pudieran afectar la vida cotidiana. Así que es eso solamente, no hay ningún digamos, sentido más que colaborar y sobre todo saber cómo están ustedes y qué ha significado para este servicio, que
que como les digo, nosotros le tenemos mucho cariño, particularmente sabemos muy bien el esfuerzo que hacen. El año pasado vimos en detalle el trabajo de cada uno de ustedes y sabemos que los recursos son siempre escasos. Esa es la conclusión que nosotros nos quedamos el año pasado cuando vimos el tema de la ley del consumidor. Así que solo eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Entonces le ofrezco la palabra al señor director subrogante, don Jean-Pierre Cuchot, y ojalá nos pueda en un periodo no superior a 10 minutos. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a intentar ser lo más breve posible, como muy bien dijo la senadora. Primero, contextualizar de que lo que afectó al CERNAC es lo que se denomina un malware específico que se denomina ransomware, ¿ya? En términos bastante específicos, lo que hace este ransomware, esta especie de virus, es tomar información, encriptarla y contacta a los dueños de esta información y ofrece y solicita, una recompensa para poder entregar, en el fondo, el acceso a esta información que se encuentra encriptada. Este es un virus un ransomware que es catalogado y fue catalogado así como de día cero. En la jerga técnica se denomina de día cero porque es un tipo de ransomware respecto del cual no se tenía registro en el sector público y tampoco en el CECIR, y por lo tanto eso marca una línea respecto a la novedad que tenía esto y por lo cual algunos de nuestros sistemas de seguridad no fueron capaces de poder advertirlo, sin perjuicio de que muchos de estos antivirus y también los firewall los advirtieron e intentaron muchos de los equipos del servicio poder detenerlos en algunos casos de manera exitosa. No ha habido, ni existió, y ni existirá tampoco ningún tipo de contacto con estos ciberdelincuentes, precisamente siguiendo los lineamientos generales que hay sobre la materia. Inmediatamente, apenas se tomó conocimiento de esta situación, alrededor de las 8 de la mañana del día 25 de agosto, se tomó contacto, CECIR se apersonó en las dependencias de CERNAC a las 10 de la mañana y se constituyó inmediatamente un comité de crisis que estuvo compuesto por varios equipos del Servicio Nacional del Consumidor, y eso permitió coordinar los distintos esfuerzos del CERNAC y para informar respecto del resto de la institución por el no uso de los computadores e informar al resto de la comunidad sobre aquello. Ese mismo día se tomó contacto con la Policía de Investigaciones y se presentó la denuncia y la querella respectiva ante el Ministerio Público para que se investigaran estos hechos. Actualmente esa querella fue declarada admisible, está siendo tramitada y existen diligencias por parte de la Policía de Investigaciones que están siendo realizadas. Son diligencias hipótesis de líneas investigativas que son secretas y desde ese punto de vista hay información que no es posible, presidente y senador y senadora, poder entregarla. Nosotros lo que dispusimos desde el día 1 fue determinar un plan de acción, en el fondo distinguiendo aquellas herramientas del CERNAC que se habían visto comprometidas y no. Afortunadamente, muchas de estas herramientas no sufrieron ningún tipo de exposición. Por ejemplo, y lo más importante, el correo electrónico y las carpetas de trabajo de los funcionarios no fueron afectadas ni fueron tocadas porque estas no estaban albergadas en servidores, sino que en nubes que nosotros tenemos contratada con la empresa Google. Por lo tanto, esos no fueron tocados, y de hecho pudimos mantener la operatividad a través de videoconferencia, precisamente a través del sistema Google Meet. Pero principalmente dentro de las herramientas que se vieron afectadas, voy a mencionar por razones de tiempo la plataforma de reclamos de CERNAC, que se llama Modelo de Atención al Consumidor, el MAC, y nuestra página web. Esto ocurrió el día jueves 25 de agosto. Nosotros por 2 días no pudimos utilizar los servidores que son máquinas físicas y cuando fuimos autorizados y en el fondo la PDI incautó otro tipo de documentos, inmediatamente el día sábado se trabajó en limpiar esos servidores y se montó la página el día domingo en un tiempo récord para nuestros recursos y para nuestras capacidades, y el día domingo ya contábamos con una página que se encontraba totalmente disponible y funcionando y por lo tanto la ciudadanía podía acceder a aquello. Respecto a el sistema de tramitación de reclamos en este modelo MAC, la incidencia se extendió desde el día 25, que fue el día del ciberataque, hasta el día 5 de septiembre. Por lo tanto, ahí hubo un espacio de reclamos que se siguieron presentando
y lo que establecimos como prioridad fue asegurar la continuidad de la oferta del servicio público del SERNAC. Y en términos simples, ¿eso qué significó? Que los consumidores pudieran seguir presentando reclamos. ¿Cómo? Si es que el MAC estaba caído, lo hicimos a través de experiencias anteriores en donde hemos tenido problemas informáticos, hemos recibido esos reclamos en formato papel, y esos reclamos se acumularon y hoy están en proceso de ingreso. Por lo tanto, no hubo ningún consumidor que no pudiera presentar su reclamo. El call center se siguió manteniendo y se reforzó el web y call precisamente para hacer frente a los consumidores que decidían llamar por teléfono y hacer su consulta o presentar su reclamo. Durante ese periodo recibimos 12.700 llamadas de consumidores en ese periodo entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre, y recibimos 6.707 reclamos y 4.152 consultas durante ese periodo. Cabe recordar que el sistema de reclamos del SERNAC lo que permite para poder ingresar reclamos es que el consumidor debe ingresar a través de su clave única, y desde ese punto de vista esas claves únicas están seguras porque no se encuentran y no se encontraban alojadas en los servidores del SERNAC, sino que forman parte de otro sistema y por lo tanto no hubo ningún problema ahí. Y respecto de aquellos consumidores que deben ingresar con una clave creada al SERNAC, que son alrededor de 1.500.000 personas, respecto de esas consumidores o personas, cabe señalar que cuando el consumidor crea su cuenta SERNAC, por determinarlo de esa forma, esa clave por defecto nace encriptada. Y luego, aquellos consumidores que vuelven a ingresar al sistema, pero lo hacen vía su clave única, esa primera cuenta queda sin efecto y es eliminada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese tipo de datos se encuentra totalmente seguro. Ahora, los datos que pueden haberse visto afectados o expuestos dicen relación con aquellos que ingresa el consumidor en un reclamo. Su RUT, su domicilio, su nombre completo, naturalmente, y eventualmente su correo electrónico. Respecto de ese tipo de datos, que son los datos que nosotros manejamos de consumidores, no podemos confirmar ni descartar que hayan sido eventualmente tomados por estos ciberdelincuentes, pero a la fecha de hoy no tenemos ningún conocimiento de que eso haya sido divulgado, y de acuerdo a la experiencia que los técnicos de la materia nos indican, ya ha pasado un buen tiempo y por lo tanto no ha existido ninguna divulgación de aquello. Finalmente, senadora, por razones de tiempo, nosotros contamos con herramientas informáticas bastante específicas. Contamos con firewall precisamente para prevenir y detener eventuales ataques. Contamos con sistema operativo Windows 10 en todos los equipos y en los servidores del SERNAC. Y además, como último tema, contamos con un antivirus que se llama Sophos, que es un antivirus de una muy buena generación y que entiendo que es ocupado también por la Policía de Investigaciones. Y lo último que no había mencionado, nosotros contamos desde hace un par de años con una herramienta, una aplicación que se llama Acunetics, y que en términos muy simples lo que hace Acunetics es que se echa a correr esta aplicación y es una especie como de buscador de vulnerabilidades que puedan existir en los sistemas del SERNAC, y precisamente esa se echa a correr periódicamente para detectar si es que hay alguna vulneración o algún tema para poder corregirla. Muchas gracias entonces al director del SERNAC. Se ofrece la palabra, senadora Carmen Gloria Aravena. Primero agradecer porque está clarísimo todo. Yo tengo solo una pregunta, director, y no lo molesto más. La primera tiene que ver con que los reclamos siguen haciéndose en papel, o ya ese proceso ya terminó y hoy día ya pueden ingresarlo en forma digital, y no me cabe duda que no es menor porque la cantidad de reclamo en papel o de solicitud en papel es altísima, así que debe haber mucha gente digitando hoy día. Eso es lo primero. Y lo segundo, si ya la crisis terminó, o sea, hoy día ustedes están operando al 100% con su sistema como antes de este ciberataque, o si eso todavía no está 100% normalizado. Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, senadora. Lo primero es decir que desde el día 5 de septiembre ya el sistema de reclamos está totalmente operativo, por lo tanto, hoy, respondiendo directamente a su pregunta, hoy un consumidor puede llamar por teléfono al 800-700-100 o bien puede ingresar a www.sernac.cl e ingresar al portal del consumidor absolutamente sin ningún problema.
durante el periodo de contingencia, de hecho, previo al periodo de contingencia, hay un periodo de tramitación de reclamos, senadora, que eso quisiera explicarlo para que no quede lugar a duda. Hubo un periodo en donde habían reclamos que se están tramitando, porque lo que ocurre es que el reclamo ingresa y los ejecutivos de atención de público tienen un plazo para derivar esto a la empresa. Por lo tanto, dentro de 3 semanas antes, habían reclamos que se estaban tramitando, estaban en proceso. De esos reclamos, quiero ser muy enfático, no se ha perdido ningún reclamo y no se ha perdido ningún dato. Y eso debo reconocer la labor que ha realizado el CERNAC, porque es información que la tuvimos que procesar de distintas fuentes de respaldo de información, y por lo tanto un trabajo bastante complejo que toma tiempo porque son 40.000 reclamos que hemos tenido que ir reconstruyendo uno a uno, precisamente por el volumen de información que se tiene al respecto. Y en cuanto a su segunda pregunta, senadora, indicar que nosotros de cara al consumidor hoy día estamos, yo diría, completamente funcionando. Nuestra página web se encuentra arriba. Nosotros contamos también con el sistema de reclamos que se están tramitando. Solo estos reclamos que fueron presentados en un lapso de 3 semanas hacia atrás, desde el día del incidente, son reclamos que van a tener un tiempo de tramitación mayor. Los consumidores han sido informados y legalmente no tienen ninguna consecuencia, puesto que la ley del consumidor establece expresamente 2 cosas. Uno, que el plazo de prescripción para poder denunciar y reclamar son de 2 años desde que ocurre un hecho. Pero además, la ley establece que el tiempo en que el reclamo se tramita ante el CERNAC, específicamente, ese plazo no se cuenta, sino que se encuentra suspendido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podrían verse afectados en ese sentido los consumidores, senador. Muchas gracias, director nacional. Y ahora vamos a ofrecer la palabra y saludar al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau. El tercer punto es escuchar al señor ministro de Economía, senadora Proboste. Del CENSE, ok, senadora Proboste. En realidad es más allá del CERNAC. Tiene que ver con lo que es la motivación, imagino yo, de la senadora Aravena respecto de la vulnerabilidad en la que se encuentra, que nos encontramos a propósito de estos ataques. Toda vez que además hemos ido promoviendo una transición para que todo se haga cada vez de manera mucho más electrónica y colocamos más datos que nos ponen en un estado de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto podría ser interesante que a la luz de iniciarse la discusión del presupuesto de manera muy transversal la Comisión de Economía pudiese al menos manifestar nuestro interés de tener mayores recursos públicos para prevenir estos ciberataques, porque lo del CERNAC no es un hecho aislado. Nos pasó con el Estado Mayor Conjunto, nos pasó con la Comisión Nacional de Acreditación, los tribunales de justicia. Nosotros tuvimos la semana pasada una información, no la hemos podido corroborar, pero que la propia Biblioteca del Congreso también estaba con ciertas dificultades. Entonces creo que esta comisión debiera pedirle información al Gobierno a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia respecto de cómo están avanzando las iniciativas en materia de ciberseguridad, y que de manera muy transversal en esta comisión pudiésemos formalmente el Ministerio de Hacienda poder establecer cuáles son los recursos, ojalá bregar por mayores recursos para prevenir estos ciberataques dentro de los servicios públicos. Muy bien, de acuerdo a lo solicitado por la senadora Proboste, pido el acuerdo de la comisión para que la comisión pueda redactar un documento en tenor a lo que ha manifestado y poder oficiar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda con respecto a los temas de ciberseguridad. ¿Estamos ok? Se toma el acuerdo. Bien, ahora sí, saludamos al señor Ministro de Economía. La idea, señor Ministro, es poder escuchar con respecto al plan Invirtamos en Chile y las medidas que considera para potenciar la inversión público-privado. En segundo lugar, es conocer la situación que afectaría a los usuarios
ante el alza de las tarifas por parte de una importante empresa de servicios de adquirencia, operación y procesamiento de transacciones de pago con tarjetas de crédito, débito, bancarias y prepago. Es un tema que ha estado en la agenda pública. Y en tercer lugar, conocer la preocupación que tiene la Comisión de Economía con respecto al retraso que ha tenido el proyecto de ley de pago 30 días. De acuerdo a lo comprometido por el Ministerio, este proyecto ya debería haber ingresado con sus indicaciones y la verdad que quisiéramos saber cuáles son los tiempos que está manejando el Ministerio. Se le ofrece la palabra al señor ministro, señor Nicolás Grau. Muchas gracias, presidente. Ahí estoy compartiendo la presentación. No sé si se ve bien. Sí, perfecto, ministro. Ya. Bueno, primero agradezco la posibilidad de presentar a distancia a propósito justamente del tema de inversión en Chile. Yo acabo de aterrizar por un viaje de unos 8 o 9 días que hicimos en conjunto con Invest Chile, que es la agencia promotora de inversión extranjera, a Madrid, París, Berlín y Londres, justamente juntándonos con el sector privado, con gremios empresariales y también en algunos casos con prensa de aquellos países para promover la inversión. Así que acabo de aterrizar, estoy ahora desde mi casa, de hecho, haciendo esta presentación. Bien, entonces en esta presentación voy a tratar de ser lo más sintético posible para efectos de dar cuenta de este plan Invirtamos en Chile, que es un plan que surge a partir de un trabajo conjunto principalmente con el Ministerio de Hacienda, pero en el que también participaron otros ministerios. Voy a hacer un breve diagnóstico, hacer una descripción general del plan, algunos de los ejes de trabajo, y como son 28 medidas, y sería muy largo describirlas todas ellas, voy a hacer una elección de algunas que tratan de ilustrar cuál es el sentido general de este plan, pero por supuesto en las preguntas y respuestas puedo aclarar cualquier cosa de duda que existiera respecto a otra medida. Entonces, parto por el diagnóstico. Como ustedes saben, la inversión durante este año ha mostrado un ajuste a la baja, luego de un 2021 en el que hubo como se sabe, un impulso muy fuerte, principalmente dado por el consumo, pero donde también aumentó la inversión ese año. Y esta situación que es nacional, o sea, que se expresa para nosotros a nivel nacional, tiene muchas causas internacionales también. Entonces, ¿cuáles son las causas que están detrás de esta reducción de inversiones? Primero es que hay problemas de condiciones financieras locales y globales. Por supuesto, la tasa de interés juega un rol relevante en esto. Es importante, ustedes saben que bueno, la tasa de interés la de política monetaria la fija el Banco Central de manera autónoma, pero a mi juicio es importante lo que está haciendo el Banco Central para efectos de contener la inflación, pero eso también obviamente tiene consecuencias a nivel de la inversión. Eso lo sabemos bien. Y además hay condiciones globales. Las tasas de interés están subiendo en todo el mundo. Hay una situación de incertidumbre global y local que tampoco ayuda a aquello. Lo segundo es que Chile tiene hoy una menor profundidad de mercado de capitales de lo que tenía hace 2 o 3 años, y esto se debe a distintos factores, entre otros los retiros de los fondos de pensiones. Lo tercero es que ha habido una reducción de la oferta y la demanda inmobiliaria, en directa relación también con el punto anterior, y como ustedes ven, el punto 2 y 3 están bastante relacionados con el sector de la construcción, y esa es una de las explicaciones por la que hay unas cuantas medidas en este plan Invirtamos en Chile que tienen que ver justamente con la situación del sector de la construcción, que tiene consecuencias en general en toda la economía. Y relacionado con lo anterior, ha habido una dificultad por dinamizar los nuevos flujos de inversión dentro del Estado, entre otras cosas porque
los problemas, la poca flexibilidad que tenían los contratos, digo tenían porque esto es una cosa que estamos arreglando, pero la poca flexibilidad que tenían los contratos con los privados en las obras públicas hizo que en algunos casos se abandonaran proyectos cuando los costos subieron mucho más de lo esperado. Ese es un tema que estamos corrigiendo, pero que puede estar detrás de la caída de la inversión en el sector de la construcción, que ha sido especialmente importante. Entonces, el plan Invirtamos en Chile tiene 6 ejes de acción con 28 líneas de trabajo. Esto recoge diversas conversaciones que hemos tenido con gremios, también hemos tenido con actores específicos del sector privado, y también a partir de la experiencia que hemos tenido durante estos meses para ir logrando gatillar y ir logrando resolver distintos ámbitos que podrían estar frenando la inversión. Ustedes van a poder ver acá que aquí hay esfuerzos de gestión, recursos públicos, algunos cambios reglamentarios, normativos, temas también tributarios que están ingresando a través de la Cámara de Diputados en conjunto con todas las indicaciones que se están ingresando a la reforma tributaria. El objetivo último de este plan es aumentar la inversión en 5% durante el 2023 y con efectos positivos también para el 2024. Ese 5%, si uno considera la estimación del Banco Central, lo que estamos buscando acá en el fondo es que en vez de reducirse la inversión en un 4%, que 4 o 5% lo que proyecta el Banco Central para el 2023, tratemos de que la inversión no caiga, y más bien sea un año en que la inversión se mantenga estable respecto al año anterior. Eso es lo que significa este 5% puesto en el contexto de las proyecciones que hace el Banco Central, que son las proyecciones más serias que tenemos como economistas, para poder tomar nuestras decisiones. Pero lo importante acá entender es que, claro, esas son las predicciones que existían, digamos, antes de este plan y antes de las cosas que podemos hacer como gobierno y como parlamento para justamente tener un escenario lo mejor posible. Los ejes de trabajo de este plan son estos 6 que aquí presento. Si ustedes miran esto con atención, se van a dar cuenta que en el fondo lo que hace este plan es tratar de abordar los distintos momentos de la vida de un proyecto de inversión. Entonces, trata de, por ejemplo, en el caso de la construcción, busca aumentar la demanda de construcción. Cuando aumenta la demanda de construcción, eso genera señales para quienes están pensando proyectos nuevos en el sector de la construcción, se animen a hacer esos proyectos. Entonces eso puede gatillar el nacimiento de un proyecto, digamos, gatillar el comienzo de evaluar el hacer un proyecto, es decir, afecta la primera etapa de una inversión. Hay otras medidas que buscan agilizar el proceso de permiso que enfrentan los proyectos, es decir, más bien la etapa intermedia. Y todo lo que tiene que ver con los cambios tributarios busca afectar principalmente el timing de la decisión de inversión, es decir, busca afectar las inversiones que ya están aprobadas, que tienen sus resoluciones ambientales, que han pasado por el grueso de los permisos sectoriales y que están esperando el mejor momento para poder ejecutar esa inversión. Entonces, las iniciativas tributarias lo que buscan es acelerar esa inversión, que esa inversión se haga ahora y no en 1, 2, 3 años más, justamente porque ahora es cuando más la necesitamos por la situación contractiva que en general tiene la economía en el mundo. Entonces, insisto, estos distintos elementos buscan acelerar la inversión entendiendo todos los momentos de la vida de un proyecto, y hay algunos que buscan acelerar la inversión privada y otros que buscan acelerar la inversión pública. Los que buscan acelerar la inversión pública son principalmente medidas que, por un lado, buscan acelerar ciertas decisiones, ciertas gestiones que hay que tomar, adecuar ciertos contratos, como comentaba antes, a las variaciones inflacionarias que estamos teniendo, y a través de eso, de aquello también lograr reducir al máximo el abandono de proyectos por parte de los privados. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar algunos ejemplos
de estas 28 medidas para, como les comentaba al principio, ilustrar lo que se está haciendo. Entonces, partamos por algunas medidas tributarias. Esta medida de créditos tributarios por 500 millones de dólares es una medida que está inspirada en el caso de California. Lo que hace esta medida es lo siguiente: genera esta bolsa de 500 millones de dólares a la que los privados tienen que participar, tienen que solicitarla en un esquema competitivo en que ellos ponen sus proyectos con los cuales quieren hacer inversión. Esos proyectos son evaluados en términos de su impacto en la economía y también en términos de cuán alineados están con la agenda verde que está asociada al plan de carbono neutralidad que tiene no solo el gobierno, sino que tiene el Estado, ¿no es cierto?, a través de la Ley Marco de Cambio Climático. Y en este esquema competitivo, con distintas reglas, se asignan estos créditos tributarios, que en la práctica significan que estas empresas futuros van a pagar menos impuestos de primera categoría, por el monto que se ganen de esos 500 millones de dólares. Entonces, insisto, es un esquema en que lo que se busca acá es apurar que estos proyectos ocurran entre el 2022 y el 2023. Para ello, entonces, se les da esta ventaja tributaria que se va a expresar en sus impuestos de primera categoría futura, y se les hace solicitar aquello de forma competitiva, buscando dar más subsidio a los proyectos que están más en línea con las necesidades estratégicas del país. Lo segundo es un beneficio que también busca acelerar la inversión. Esto se ha hecho, a diferencia de la medida anterior, que es más novedosa. Esta es una medida más estándar, que ustedes la tienen que haber visto muchas veces, de hecho está operando en la actualidad, y tiene que ver con acelerar la depreciación, que en términos contables significa traer las depreciaciones futuras al presente y de esa manera poder pagar menos impuestos en la actualidad. Pagar más impuestos futuros, pero también acelera este tipo de proyectos. Entonces, el tipo de proyectos que están, digamos, al borde de poder invertir y que están esperando el mejor momento. La depreciación acelerada es algo que está ocurriendo actualmente. Ministro, ¿no lo estamos escuchando? Ministro. Señor ministro, no lo estamos... Señor ministro. ¿Ahí me escuchan nuevamente? Sí, ministro, igual como están quedando 5 minutos para la sesión, nosotros quisiéramos proponer que usted pudiese venir la próxima semana y pudiésemos en detalle poder conocer la exposición y todos los temas y conversar con usted aquí en la comisión. Aunque sea por Zoom, pero si no puede... Ministro. Mejor verlo con más calma. Ningún problema. Denme, si me dan 30 segundos, puedo revisar eso, pero mi idea sería, o sea, lo único que no me permitiría hacerlo es que estuviera en un viaje en alguna región, pero según recuerdo no tengo un viaje. ¿Sería el martes de la próxima semana esto? Así es, el próximo martes. Y por el ideal que vaya los jueves y viernes, ministro de regiones. Sí, lo sé. Eso es lo que yo hago normalmente. Eso es lo que hago normalmente, presidente. Como usted sabe, esa es mi idea, pero no siempre se logra. ¿En concreto será posible que pueda venir el próximo martes? Sí puedo. Estoy verificando ahora.
Sí puedo, así que estamos ok. Entonces lo dejamos para el próximo martes, ¿ya? Perfecto. Y ahí dedicamos la sesión completa con usted. Perfecto. Perfecto. Parto sí desde la medida 4 en la que iba, para que les voy a hacer toda esa presentación de nuevo. Sí, por supuesto, desde la Y así medida podemos 4. conversar los otros 2 temas con más calma. Exacto, y podemos conversar los próximos 2 temas. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la flexibilidad. Muchas gracias, ministro. Que esté muy Que bien. estén muy bien. Bien, habiendo completado todos los temas de la presente Comisión de Economía, se levanta.